hablando con Ramón Tejada Holguín y Rosario Espinal a propósito del tercer año de gestión terminada de Danilo Medina, su rendición de cuentas y el discurso de mañana. Rosario, mañana el presidente va a hablar, y va a hablar un presidente que tiene 3 años y tanto de gestión de gobierno, pero que también es candidato a la presidencia de la República, a la reelección. ¿Qué expectativas hay en torno? ¿Qué es lo que puede decir Danilo Medina? ¿Cómo organizaría el discurso? No, yo pienso que el discurso de Danilo Medina va a ser la mayor parte enfatizando todo lo que él considera ha hecho bien, y luego una parte indicando qué va a hacer próximamente, no que necesariamente va a decir algo que se refiere específicamente a la campaña, pero sí dando pautas de hacia dónde se dirige el gobierno, cuáles son áreas prioritarias hacia adelante, cuál será el énfasis, un poco para dejar eso en la mente de la gente. Pero pienso que la mayor parte del discurso, que es un discurso de rendición de cuentas, va a ser enfatizar los aspectos positivos que el presidente considera muestra su gobierno. ¿Está el PLD cohesionado para emprender una campaña electoral que consiga competir con un partido pequeño, recién nacido, sin financiamiento de la Junta, en el cual aparenta estar con las críticas sucesivas que se hacen en la convocatoria y su candidato Luis Abinader, entrar en el mercado electoral? Bueno, ante la debilidad de la oposición, el PLD se puede dar el lujo de ir a las elecciones sin un alto nivel de cohesión. No, el PLD no está cohesionado. El PLD tiene una herida muy fuerte. El PLD tiene un problema planteado que, aunque se va a subsanar más o menos, porque los PLDistas no tienen, o sea, ¿qué van a hacer los PLDistas? ¿Votar por la oposición? O algunos quizás, pero la inmensa mayoría no va a optar por eso. La inmensa mayoría va a trabajar y va a depositar su voto por el PLD. O sea, en ese sentido hay una cuestión, pero indiscutiblemente en el PLD hay un problema de enfrentamiento de 2 líderes políticos, donde ellos no pudieron armonizar porque cada uno quería ser presidente en el 2016. Y se da esa confrontación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que un poco, digamos, en parte por decisión mayoritaria del comité político, se impone la reforma, y además cuando los leonelistas en el Congreso se dieron cuenta que el barco iba a partir sin ellos, porque ya Danilo Medina tenía el PRD y el Reformista que iban a votar, entonces se acabó la firmeza y los leonelistas se montan y pasa la reforma con 82% de la matrícula del Congreso, algo así, 82-84%. O sea, todo el mundo prácticamente se montó en la reforma constitucional, pero el PLD tiene un problema planteado después de las elecciones, o sea, no digo el día siguiente, pero ya hacia adelante, porque hay una lucha de poder por 2 ya líderes establecidos con base de apoyo hacia unas futuras elecciones. O sea, tiene Leonel Fernández posibilidad, va a intentar volver, va a mover sus fuerzas, queda desplazado porque va a tener a todos contra él, porque realmente lo va a tener a todos contra él. Está el hecho real de que la constitución de Danilo Medina no le permitiría a Danilo regresar. No, pero no le permite regresar esa constitución, ok, es cierto, pero Danilo Medina tiene opción de apoyar a alguien. Entonces, ahí depende de qué va a hacer Danilo Medina, y no solo qué va a hacer Danilo Medina, sino que en el PLD hay aspirantes, otros aspirantes, que han pospuesto sus aspiraciones por muchos años. ¿Qué van a hacer esos que la han pospuesto? Entonces, viene ahí una lucha de poder que ellos van a parar, o sea, ya han parado ahora, con algunas excepciones que siguen ahí pendientes, pero que en general ellos van a ir a las elecciones porque no van a hacer otra cosa. Les favorece mucho la debilidad de la oposición. Eso es crucial para el PLD. Ha sido crucial desde, o sea, el PLD ganó arrolladoramente en el 2004 en medio de una crisis económica. En el 2008 seguía todavía ese efecto de la crisis económica del gobierno de Hipólito, favoreciendo al PLD y una candidatura de oposición débil. Y desde entonces la oposición ha sido débil. Aún en el 2012, cuando las elecciones fueron un poco cerradas, entre 51 y 47, que Hipólito Mejía logró concitar un 47% de apoyo. Pero Hipólito Mejía tiene un techo y él lo llevó al máximo. Pero él tiene un techo que le dificulta pasar del 50, o sea, llegar al 50+1. Eso beneficia al PLD. Y ahora, con la división del PRD que se produjo, pues aún más beneficiosa para el PLD. Entonces, cuando uno suma
el presidente con un estilo más cercano a la gente, el presidente con un énfasis en algunas políticas sociales, o sea, que trata ahí, digamos, de darle un sentido más de cómo dar respuesta a algunas demandas históricas de la sociedad dominicana, más una debilidad y una fragmentación de la oposición. Porque aquí la oposición se cree que van a ganar elecciones jugando belluga. No. Y entonces jugando belluga... Hay gente en la oposición que habla de sorpresa y de milagro. Sí, pero, o sea, jugando belluga no se ganan elecciones ante un partido que lleva tantos años en el poder, con tantos intereses creados, con tantos resortes de poder. Entonces aquí toda la oposición individualmente se cree que va a ganar elecciones. Por tanto, no logra forjar una unidad de principio, con fuerza, con determinación para enfrentar al PLD. Y mientras la oposición siga como está, el PLD es el gran beneficiario de esta fragmentación y de esta debilidad de la oposición. No importa cuántas veces uno se lo plantee, ellos todos en la oposición se creen ganadores, se van a creer herederos del desplome del PLD, que no llega. Entonces, una oposición no puede estar en cada proceso electoral esperando que un partido en el poder se desplome, porque lo que desploma un partido en el poder, con tanto poder como tiene el PLD, es una inmensa crisis económica. Es una inmensa crisis económica, porque un partido con tanto tiempo en el poder... Ni siquiera eso, porque Balaguer sobrevivió a eso en el 90. Sí, pero lo que podría llevarse de encuentro un gobierno que tiene tanto tiempo, con tanta fuerza, con tantos recursos, sería una gran crisis económica que tampoco ha llegado. Entonces la oposición, el único recurso que tiene ante que no llega esa crisis económica y que no llega la división formal del PLD, es más, la oposición está tan débil que el PLD hasta hubiese aguantado que se le fuera más gente, porque es que enfrenta una oposición muy débil. Entonces, no hay forma de que la oposición entienda la magnitud del problema que enfrenta. Okay. Todos se creen ganadores, todos esperan que mañana se va a desplomar todo y que el 15 de mayo cada uno de la oposición va a ganar las elecciones. Entonces, como son unas ficciones políticas que se creen. Y eso, o sea, si bien el PLD es culpable de todo el poder que ha concentrado, no siempre por vías legítimas, la oposición también es responsable de que el PLD se mantenga en el poder por su incapacidad de articularse, de tomar fuerzas y de hacer propuestas llamativas a la sociedad dominicana. Ramón ha estado dando clases por Twitter del discurso de mañana y ha estado diciéndole a la gente, explicándole a la gente cómo debe leerse o escucharse el discurso, hablando de la estructura del discurso. Yo supongo que él tendrá alguna orejita del discurso, ¿no? Cosa que él no puede decir, pero ¿cuál es la expectativa de ese discurso y cuál es la expectativa del tiempo político inmediato? Mira, precisamente, lo primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que es el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. Hasta ahora, el presidente ha evidenciado que es muy respetuoso de la solemnidad y la institucionalidad en cuanto a estos temas. Por lo tanto, es casi seguro, es seguro que va a respetar lo que dice la Constitución de la República, que es la rendición de cuentas. Lo primero que nada es que evidentemente va a entregar un legado, un montón de libros, porque son un montón de libros, en donde va a rendir cuenta de todo lo que se ha hecho durante este año. En cuanto a lo financiero, en cuanto a la ejecución presupuestal, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a las políticas sociales, absolutamente de todo. Frente a eso, va a elegir una parte para lo que entiende que es su legado principal, para exponerlo frente al Congreso Nacional y frente a la gente. Es decir, un resumen de todas esas páginas, eligiendo cuáles son los puntos más luminosos, que es lo que se establece. De seguro que va a ser inevitable, porque estamos hablando de un presidente, el último discurso de un periodo de gobierno determinado, que va a hacer alusión a lo que han sido las políticas públicas durante los 4 años. Va a ser un discurso que se va a respetar específicamente eso. Desde ese punto de vista, yo creo que para evaluar el discurso, que es lo que tú has estado señalando en Twitter, yo creo que lo que primero que tenemos que tomar en cuenta para evaluar el discurso es precisamente cuál es el mandato constitucional de que debe hacerse. Lo segundo es
que se trata de la rendición de cuentas de un año. Muchas veces en la evaluación del discurso, pasa mucho en una sociedad como la nuestra, comienzan a preguntar, bueno, pero no habló de tal cosa. Tú dices, bueno, pero tenemos no 50 está, es lo años, que tenía en el presupuesto. Es decir, estamos hablando de 50 años de atraso, de déficit social. Lo que estamos hablando es qué ingresó, qué salió y qué yo hice con eso que ingresó en la República Dominicana. De alguna manera se puede perfilar lo que va a ser algunas políticas que se van a llevar a cabo en el futuro inmediato, es decir, en el próximo año dentro de su mandato, que es lo que estila un discurso de rendición de cuentas. A mí me sorprendería mucho, me sorprendería que el presidente solo haga una rendición de cuentas. O sea, eso es el mandato. Él va a cumplir con el mandato, no me cabe duda. O sea, yo creo que el presidente va a cumplir con el mandato de rendición de cuentas. Ahora, me sorprendería mucho que el presidente se limite a una rendición de cuentas y desaproveche esa oportunidad. El escenario. Para realmente motivar sus electores a solidificar razones todo para depende votar. de cómo tú lo veas. La visión, por ejemplo, lo que yo tengo y la que tiene mucha gente, es de que la principal fortaleza del presidente ha sido más que nada lo que ha hecho, ha sido más que nada precisamente la ejecución de esa política. Desde ese punto de vista, hacer un discurso en donde tú te concentres en lo que ha sido este año y de alguna manera perfilar algunas de las cosas de los 3 años anteriores y las cositas que va a continuar haciendo durante este final de periodo, yo creo que también es un elemento muy positivo, sobre todo porque esa es la fortaleza del presidente. La fortaleza del presidente está en la visita sorpresa, en la educación, está en la promoción de la MIPYME, la inversión que se ha hecho en eso, está en la promoción en el campo. Lo que pasa es que la gente no vota por el pasado solamente. Es cierto, tú tienes razón en el sentido de que el apoyo que pueda tener el presidente en el electorado se basa en una experiencia. O sea, lo que ha pasado cuenta, esa gestión de gobierno cuenta, sin lugar a dudas. Ahora, la gente vota no solo por el pasado. Un elemento fundamental para la gente votar por alguien es hacia dónde vamos, qué se va a hacer. Y yo... Esa parte se le da en la campaña política. Sí, pero yo supongo, bueno, pero eso no importa si lo hace o no. Si no lo hace, me sorprendería, y si no lo hace, sería extraño. Pero bueno, tal vez no lo hace. No estoy diciendo que tiene que hacerlo, pero me sorprendería que no perdiera el escenario. Que perdiera ese escenario, porque ese es su escenario fundamental de aquí a las elecciones. O sea, es el único día que él sabe que medio país lo está oyendo, a veces forzado, porque no encuentra una música en un sitio. Y cae sábado. No, pero además, porque los titulares de noticias no van a ser, porque el presidente construyó tantas aulas, porque el que no sé cuánto hizo tantas visitas sorpresas, ya eso se ha dicho, o sea, ya eso se sabe. Entonces, me sorprendería que el discurso sea solamente sobre eso, porque la noticia sería lo que no se sabe, todo eso se sabe. Entonces, la noticia va a ser lo que él diga que todavía no se sabe. Ramón, ¿en qué franja del votante va a estar la decisión de la selección del candidato presidencial en estas elecciones de mayo? Bueno, mira, ¿en qué franja del votante? Te puedo decir que el presidente en la actualidad es muy fuerte en las mujeres. Sí, el problema es que casi en todas las categorías el presidente tiene más del 50%, pero en las mujeres llega casi al 60%, las mujeres que plantean que van a votar. Yo creo que una de las razones es que aunque no hay... Mira, por ejemplo, en la visita sorpresa, la visita sorpresa, uno de los sectores más beneficiados han sido las asociaciones de mujeres, muchas asociaciones de mujeres, pero además tú tienes la jornada extendida. Una de las beneficiadas, que lo asume como beneficiada, ha sido la mujer. La jornada extendida le ha permitido a muchas mujeres poder liberarse un poco de la casa e inclusive salir al mercado de trabajo a buscar trabajo. Pero esas mismas mujeres son las que se ven afectadas cuando reciben los chelitos que le queden en la mano para ir al colmado, al ventorrillo o al mercado, que ven cómo se ha reducido el margen de poder comprar con menos que lo que tenía antes. ¿Cómo hacer que esa gente vote por el candidato que es el presidente en un periodo en el cual el dinero rinde menos? Quizás porque cuando pones en la balanza las cosas, ellas han sido más beneficiadas que perjudicadas. O sea, la pregunta es, ¿tú crees que la sociedad dominicana es masoquista? ¿Las mujeres son masoquistas?
60% va a votar si fuera la característica principal la que tú dices. 60% va a votar porque han sido las más beneficiadas y así lo sienten, con jornada extendida, con las visitas sorpresa, con el tema de la salud, con el 911. Una de las contribuciones más grandes del 911 es la forma en que ha trabajado el tema de la violencia de género y la violencia doméstica. ¿Y quiénes son de las más beneficiadas con eso? Por lo menos en el Gran Santo Domingo, donde se concentra el 33% de los votantes. Yo creo que lo que están evaluando es qué me ha perjudicado, qué me ha beneficiado, y esto se pone así. Mira, el apoyo de las mujeres, el apoyo mayoritario de las mujeres y de los jóvenes al PLD no es nuevo, o sea, no es de esta campaña. No. Eso viene desde el 2004. O sea, ha sido una constante del 2004 en adelante. O sea, más mujeres, cuando tú tomas el total de mujeres que votan. Desde que Leonel ganó en el 2004. Desde el 2004 que Leonel ganó. Se ha incrementado en este gobierno, en Danilo Medina, es mucho mayor. Mucho mayor. Incluso el voto por Hipólito fue hombre adulto. Sí, el voto del PRD ha sido fundamentalmente hombres, es decir, más hombres votan por el PLD que por el PLD. Y más adultos y adultos, o sea, personas de más de 55 años, de más de 60 años. Esa población adulta que tiene una vinculación histórica con el PRD. Por el contrario, desde el 2004, que es cuando tenemos este tipo de datos, más mujeres votan por el PLD y más jóvenes votan por el PLD. Ahora, si esa magnitud o si esa proporción aumenta en el caso de estas elecciones, entonces ahí es una forma en donde el presidente Medina podría llegar a los números que él quisiera llegar, porque es proporcionalidad. Si él sacara los votos que él aspira a sacar, pues va a haber una elevación del apoyo de mujeres y de jóvenes. Lo que ocurre es que en este caso, como te digo, en toda la franja, más del 50% dice que va a votar por el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato. Estamos hablando de las presidenciales. Y alrededor del 30% es que dice que va a votar por el PRM. Los otros se reparten entre los demás partidos. Y hay algunos que todavía están indecisos. Entonces, eso hace que en todas las franjas del electorado aparezca el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato como muy alto. Es decir, han subido todo. Ahora, el sector que más ha subido, precisamente, a un nivel inusitado, realmente sorprendente, ha sido la mujer. Y han sido también los sectores jóvenes, pero también los adultos. El centro ha sido el que se ha quedado menos, menos votantes. Pero precisamente estos dos sectores, mujer y jóvenes, son los mayoritarios. Sí, en los recorridos se observa eso, las imágenes son claras y muestran las mujeres que se integran a la ruta por donde hace el presidente y los jóvenes. Dice a propósito de los recorridos, dice uno de los televidentes, que la pregunta es para Rosario, que ¿por qué tu insistencia en que el PLD no puede perder las elecciones cuando los recorridos del presidente se ven menos aceptados que en la campaña electoral pasada? Porque ya las elecciones, y menos estas elecciones, van a motivar mucha participación en la calle. Señores, el PLD lleva 12 años consecutivos en el poder. Suponer que aquí hay una locura, con 12 años en el poder, con un presidente en reelección, o sea, esperar que esto sea una algarabía masiva tampoco es así. Este es un país que vota, o sea, que tradicionalmente participa en las elecciones, pero tampoco es que hay como muchas condiciones para tanta algarabía. O sea, a mí no me sorprende que en las caravanas no haya miles y miles y miles y miles de personas. Va a ser un votante más frío. Porque es un votante más frío. Es un votante que, aunque vote mayoritariamente por Danilo Medina, o por el PLD, o por el gobierno, como quiera llamarse, aunque vote por esa opción mayoritariamente, no es un electorado que está en ánimo de tirarse con euforia a la calle, porque euforia, como que no hay mucho. Entonces es en ese sentido. Ahora, pero yo no siento que las caravanas y las marchas que se han hecho tengan menos personas. Muy por el contrario. Yo no puedo medir, porque realmente nunca en mi vida he estado midiendo cuántas personas. Yo pienso, yo desde mi época de reportera a la caravana, yo era PLDista y Juan Bosch se sentaba en un cuadrito y decía, ahí habían 6 gente, sí, y hay que irse por esta calle, porque por esa calle no vemos mucho, porque es estrecha. Y parqueaban carros, los PLDistas hacían eso cuando tenían parqueaban gente, carro
en la calle estrecha para poner la marcha y que se viera larga. Todo eso se truquea. Y hoy en día... Pero hoy en día como que uno no entiende por qué hacer una campaña de caravaneo. Bueno, una campaña de caravaneo lo que hace es que los políticos... los políticos pasan por tu calle. Sí. Todavía que hay mucha gente que está en su casa esperando que algo interesante pase por su calle, en un barrio. A mí me decía un hombre que vive en un barrio, me decía el otro día, bueno, pues a mí sí me gustan los disco light porque eso anima a mi barrio. O sea, estamos hablando de ruido y de todo. Entonces él decía eso, ay no, eso anima a mi barrio, a mí me gustan los disco light, me decía ese señor. Entonces, bueno, lo que me dicen que además del ánimo hay otra cosa. El disco light y los chelitos y la borona y la bebida, sí, yo no lo había pensado. Y la bebida y todo ese cambio, ¿me entiendes? El boroneo. Entonces las caravanas, pues, aunque no se sumen miles y miles de personas, pasan por los barrios, pasan por las calles, la gente ve que pasó el presidente por ahí, eso tiene su efecto. Romo, cuarto y pica pollo. Porque esas caravanas no van vacías. O sea, detrás de esa caravana. El problema de la caravana también que depende de dónde tú la veas. Bueno, señor, el tiempo se nos acabó. Gracias además a los asesores que tenemos aquí en el estudio que nos acuerdan algunas de las cosas que terrenalmente los sociólogos y los politólogos no ven. Gracias a Rosario, gracias a Ramón Tejada y a ustedes. Quédense en el programa.